Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Sebastián Rivas, editor de audiencias del diario La Tercera, y en conjunto con el Consejo para la Transparencia le damos la bienvenida a los asistentes al seminario Virus y Democracia, acceso a la información y transparencia en riesgo, porque la emergencia sanitaria que ha sido derivada de la pandemia por el COVID-19 no solo está afectando a los ciudadanos en sus prácticas cotidianas, en la salud, economía o en la forma en que se relacionan, también las medidas que han sido adoptadas por los distintos gobiernos a nivel mundial para controlar las olas de contagio, monitorear los enfermos, resguardar los recursos médicos y controlar los desplazamientos, pueden, en algunos casos, afectar nuestras instituciones democráticas. Pese a que son acciones justificadas por el contexto de la crisis y necesarias para enfrentar la epidemia, algunas son vistas como limitantes de derechos civiles en el ejercicio normal de la democracia. Algunas decisiones que se han tomado en la región y en el mundo que afectan la libertad de información y de expresión, la transparencia y el acceso a la información, relevante también en el contexto de la emergencia, han generado cuestionamientos y polémicas, y también defensores de iniciativas a favor de que haya un mayor control de la autoridad. ¿Se justifican realmente esas acciones? Si ese es el caso, ¿hasta dónde pueden llegar los gobiernos para evitar poner en riesgo el derecho de sus ciudadanos a acceder a información pública de manera oportuna en tiempos de crisis sanitaria? ¿Cómo también evitar la afectación de instituciones políticas, favorecer el control ciudadano y de la prensa a las acciones de las autoridades e impedir también los abusos de democracia en las épocas en que la transparencia parece estar en un segundo plano? Estas son algunas de las preguntas que esperamos responder en este seminario virtual, aprovechando la experiencia comparada de las distintas autoridades que nos acompañan y de expertos que entre sus responsabilidades tienen garantizar el derecho de acceso a la información pública y la transparencia en sus respectivos países. Esperamos que compartir estas distintas aproximaciones al tema y conociendo también las medidas que se han adoptado y los efectos que han tenido en cada uno de sus países, podamos entender o ayudarnos a entender cómo éstas pueden influir en el desarrollo futuro de los sistemas democráticos. Uno de los objetivos que tiene este encuentro es intercambiar estos puntos de vista y por lo tanto también quienes nos acompañan en este streaming pueden enviarnos sus preguntas a través también de haciendo los comentarios en las redes sociales en las cuales se está haciendo esta transmisión, que es la de La Tercera y la del Consejo para la Transparencia. Voy a pasar a presentar a quienes van a ser nuestros expositores. Presento en primer lugar a Gabriel del Piazzo, que es presidente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay y presidente también de la Red de Acceso a la Información y Transparencia de América Latina. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Mayor de la República Oriental del Uruguay. También nos acompaña Marcos Lindermayer, jefe de la oficina del Oidor General de la Unión y secretario ejecutivo de la Red Nacional de Ouvidorías, quien se desarrolló en el área de análisis de la Ley de Acceso a la Información durante los primeros años de la implementación de la norma en Brasil. También estamos junto a Esperanza Zambrano, que es subdirectora general de reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Carlos III de Madrid y en Gestión Pública, directiva por el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. Y también nos acompaña Frederick Boehm, doctor en Economía de la Universidad Tecnológica de Berlín, que tiene más de 15 años de experiencia trabajando e investigando sobre corrupción y gobernanza en la OECD, que es donde se radica, encabeza el trabajo sobre integridad pública en América Latina y lidera la iniciativa sobre políticas de integridad basadas en evidencia y lecciones aprendidas de ciencias conductuales. Y a quien le voy a ceder la palabra a continuación, Jorge Jaraquemada, presidente del Consejo para la Transparencia de Chile, anfitrión de este evento también, es abogado, cumple su segundo periodo al mando de la institución, ha sido consejero por ya casi 9 años, ¿no, Jorge? Y le voy a ceder la palabra para que comience con este seminario de vamos a abordar cómo la pandemia mundial ha afectado o está importando en distintos aspectos de la transparencia y de los datos personales. Jorge Jaraquemada, la palabra es tuya. Muchas gracias, Sebastián. Primero, agradecer a nuestros 4 eximios panelistas, Esperanza, Gabriel, Marco y Frederick, y por supuesto también al diario La Tercera, que ha hecho de partner en este seminario. La Tercera es un diario de amplísima circulación nacional y de gran impacto noticioso. Bueno,
nosotros entendemos que en el marco de la pandemia, varios países han logrado administrar de manera bastante eficaz la ponderación de derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Esto en el entendido de que cuentan con normativas vigentes en sus respectivos países modernas y robustas. Herramientas que ciertamente facilitan el uso adecuado de las decisiones y de la resolución de controversias que debieran ser menos frecuentes para el adecuado control sanitario que se está requiriendo hoy día. Actualmente, en cambio, Chile cuenta con una norma en protección de datos personales que data del año 99, no tiene una agencia especializada y aún no logra finalizar una legislación sobre esta materia. Es decir, estamos bastante atrasados. En el ámbito del derecho de acceso a la información pública y transparencia, contamos con una muy buena ley, pero que es necesario a estas alturas, ya han transcurrido 11 años de su vigencia, actualizar y sobre todo dotar de mayores fortalezas y atribuciones. De hecho, actualmente se encuentra en trámite legislativo en el Congreso Nacional un proyecto de perfeccionamiento a la ley de transparencia precisamente en este sentido. No obstante, con todas las precariedades descritas, hemos asumido como Consejo un rol. Y no solo el rol que nos dicta la ley, porque junto con aplicar la normativa vigente y subrayar sobre su obligatoriedad, además hemos sugerido a la autoridad ir más allá y usar la transparencia de una manera proactiva. Lo mismo hemos hecho sobre la protección de datos personales y sensibles, recomendando formas de trabajo en el Estado, y a veces incluso fuera de él, que doten de seguridad a los ciudadanos en esta materia, precisamente en un contexto del surgimiento y uso intensivo de diversas aplicaciones que se utilizan para reuniones, entretención, pero también como formas de control. Hemos querido, como Consejo, ser incidentes en las determinaciones de la autoridad. Hemos recurrido a la prensa para dar a conocer nuestra mirada, porque consideramos que es lo que nos corresponde hacer como institución garante de derechos. En estos tiempos aciagos, nuestra responsabilidad con el mandato ciudadano debe ser con una perspectiva que contribuya y proteja a la sociedad en su conjunto, alertando sobre las brechas que tiene y carencias que tiene nuestra ley. Además, hemos puesto nuestra mirada en excepcionalidades, como por ejemplo el funcionamiento de la ley en estado de catástrofe, o bien cómo impedimos que la pandemia se use como una excusa para entorpecer el derecho de acceso a la información pública. Por ejemplo, a la fecha, el Consejo para la Transparencia ha emitido diversos pronunciamientos dirigidos a la autoridad sanitaria y a los órganos de la administración del Estado en general, tendientes a promover y a perfeccionar la transparencia de sus acciones, de sus decisiones y, muy importante, de los fundamentos con los que estos se adoptan. Ha despachado 3 oficios que se hacen cargo del deber de promover y perfeccionar la transparencia y el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía el 20 y el 25 de marzo y el 7 de abril. El primero de ellos informa sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia con ocasión de la pandemia global calificada por la Organización Mundial de la Salud y en atención además a la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe que rige en nuestro país desde el 18 de marzo. Este documento, este oficio, es enfático en señalar que las disposiciones de la Ley de Transparencia permanecen plenamente vigentes, aún en estas circunstancias excepcionalísimas. Sin perjuicio de ello, su principal objetivo, en coherencia con lo que se ha venido dictaminando por otros órganos contralores, como por ejemplo la Contraloría General de la República, y en general con las medidas especiales que han ido adoptando los órganos del Estado para ejercer adecuadamente sus facultades, su objetivo, digo, es poner a disposición de los sujetos obligados un mecanismo que en estas condiciones excepcionales que nos toca vivir les facilite el cumplimiento de sus obligaciones legales
en materia de transparencia y de acceso a la información pública, pero que no los sustrae de dar debido cumplimiento a estas obligaciones. Los otros dos oficios efectúan requerimientos y recomendaciones en materia de transparencia proactiva, acceso y entrega de información en relación específicamente con la pandemia del coronavirus. Adicionalmente, nos hemos reunido con el ministro secretario general de la Presidencia, que es el ministerio que acá lleva la agenda legislativa, para ofrecer colaboración y adoptar acciones de coordinación en la materia, promoviendo en la instancia el debido cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa de los órganos de la administración del Estado, así como la oportuna respuesta a las solicitudes de acceso a la información que se les presenten. Complementariamente, se presentó a esa misma ministerio una propuesta de proyecto de ley corta en materia de protección de datos personales para intentar subsanar algunas carencias que se hacen muy evidentes en el marco de esta pandemia y que han suscitado mucha polémica pública. Lo anterior, obviamente, es sin perjuicio de todas las intervenciones comunicacionales en medios de prensa que el Consejo ha realizado. En particular, el 16 de abril, el Consejo emitió una declaración afirmando que la transparencia legitima las decisiones. Y en síntesis, esta declaración nos recuerda que la transparencia y el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos a las acciones de las autoridades y decisiones y sus fundamentos construye y restaura las confianzas y contribuye al fortalecimiento de nuestra democracia. Y esto lo hizo precisamente porque en la última década en Chile, pero particularmente en los últimos años, se ha notado un decaimiento bastante fuerte de la credibilidad de las instituciones, tanto públicas como privadas. A este respecto, nuestro Consejo relevó especialmente aquellos requerimientos efectuados por nuestra corporación relativos a la publicación de información que se fundan en las disposiciones de la Ley de Transparencia para que los sujetos obligados den cumplimiento debido a ellas en la forma y en la oportunidad que la ley dispone, particularmente en el ámbito de la transparencia activa. Cabe señalar que nuestra principal motivación al plantear estos requerimientos radicó en la consideración de que el acceso a la información como derecho fundamental alcanza especialmente a los fundamentos de las decisiones públicas. Y así es posible generar puntos de encuentro entre las autoridades y la población, acercando a esta última a las acciones de los primeros, lo que les permite entenderlas y, por lo tanto, adherir a ellas. Puntualizamos además que en el marco del estado de excepción constitucional de catástrofe vigente, es obligación de las autoridades competentes dar un estricto cumplimiento a su deber de poner en conocimiento de la ciudadanía todas aquellas decisiones que signifiquen restricciones o limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales que correspondan y los fundamentos que les han servido o han tenido la vista para sustentarlos. Esa declaración finaliza señalando que el Consejo está permanentemente disponible para colaborar en el ámbito propio de sus competencias con propuestas de perfeccionamiento de los procedimientos que se lleven a cabo para otorgar publicidad a las decisiones públicas y sus fundamentos, facilitando el acceso a la información por parte de las personas. En otro ámbito, en estos meses se han presentado ante el Consejo varias acciones de tutela del derecho de acceso a la información pública relativos a la pandemia por el brote de coronavirus. Resaltaré solo algunas de ellas. Se ha solicitado, por ejemplo, al Instituto de Salud Pública los casos confirmados de COVID-19 en Chile y la documentación que contenga el número de test realizados para detectar estos contagios. A la Subsecretaría de Salud Pública se le ha solicitado el número de test semanales realizados para detectar el coronavirus y las actas, reuniones y medidas que el Ministerio de Salud ha desarrollado
para prevenir esta pandemia. A la Subsecretaría de Redes Asistenciales se le ha pedido información sobre las personas infectadas durante el año 2020, entre otros virus, también por el coronavirus. A la Seremi de Salud Metropolitana se le han pedido datos desagregados por sexo, edad y comuna de los contagios y muertes registrados en la región metropolitana, que corresponde al Gran Santiago, a causa del COVID-19. Y en fin, a un servicio de salud regional se le ha pedido información del compromiso presupuestario y de la licitación de telesanitarios para albergar pacientes contagiados con COVID-19 en esa región. El estado de tramitación de los amparos se encuentra permanentemente disponible y actualizado en nuestro sitio web. A manera de conclusión, permítanme señalarles que cuando inicié esta presentación destaqué el rol que el Consejo ha tenido en la institucionalidad vigente. Ahora me parece adecuado finalizar destacando el rol que ha venido realizando la sociedad civil y el periodismo en el escrutinio de las autoridades y de sus decisiones y fundamentos. Sin esta contribución, no habría sido posible, por ejemplo, contar hoy en Chile con una nueva metodología en el conteo de fallecidos o con la desagregación de datos efectivamente anonimizados para un mejor trabajo científico. Considero que este es un aporte fundamental que ha empujado también a las autoridades a repensar y a reevaluar sus estrategias en función de mejorarlas. En esto vemos ciertamente una oportunidad de avanzar en conjunto como sociedad, con mayor confianza entre las autoridades y la ciudadanía. Estamos en el seminario junto al Consejo para la Transparencia con La Tercera. Teníamos ahí un problema pequeño de audio con Jorge Jaracamada, el presidente del Consejo para la Transparencia, que está haciendo su intervención. Jorge, creo que ahí recuperaste el audio. Te cedo la palabra nuevamente. Gracias. Ya lo habíamos dicho en esta presentación y en la declaración pública que les acabo de mencionar. Tan relevante como las acciones eficaces y oportunas en el manejo de la pandemia es su legitimidad ante la ciudadanía. Y para ello es necesaria la máxima transparencia posible, para fortalecer la credibilidad, para fortalecer la confianza y para robustecer la adhesión ciudadana a las medidas de la autoridad que en última medida están pensadas en el interés general de todos para evitar que se siga diseminando esta pandemia tan dolorosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge Jaraquemada, presidente del Consejo para la Transparencia de Chile, anfitrión de este encuentro que denominamos Virus y Democracia, acceso a la información y transparencia en riesgo, organizado por el Consejo para la Transparencia y transmitido en conjunto con La Tercera. A continuación, le cedemos la palabra a Frederick Boehm, quien encabeza en la OECD el trabajo sobre integridad pública en América Latina. Frederick, adelante. Sí, muy buenas tardes, muy buenos días. Es un gran gusto estar con ustedes hoy. Quisiera brevemente hablar de qué es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Fue fundada en 61, agrupa ya 37 países. Chile, México, Colombia son miembros y Costa Rica ya casi siendo el miembro número 38. Estamos promoviendo políticas para mejorar el bienestar económico y básicamente se trata de un foro para compartir experiencias y buscar soluciones a problemas conjuntos, entre otros el problema que estamos enfrentando hoy. Y si van a la página de la OCDE pueden encontrar un policy tracker donde podrán encontrar para varios países, muchos países, cuáles han sido las respuestas de los gobiernos frente a la crisis en el ámbito sanitario, económico, social y político. Les invito a echarle una pequeña mirada. Yo
Hoy estoy hablando desde la perspectiva muy concreta de las áreas de integridad pública y de mis colegas de gobierno abierto. En particular tenemos 3 instrumentos que es como soft law en la OCDE, que son recomendaciones del Consejo de la OCDE a los países, que es sobre integridad pública, sobre gobierno abierto y sobre, en particular, cabildeo, que es un tema en el cual voy a enfocar un poquito al final de mi presentación. Yo creo que es muy importante en general en esas discusiones alrededor de la crisis que estamos viendo ahora, diferenciar entre las medidas que son ahora inmediatas en el momento de emergencia, de crisis sanitaria, y todos los impactos que van a surgir en transición y luego en el mediano largo plazo, que serán más de ámbito socioeconómico, pero que también van a tener unos impactos sobre los temas que nos interesan hoy en esa conferencia. En términos generales, creo que se puede decir que varios riesgos o retos que ya existieron antes de la crisis se intensificaron con la crisis y surgieron nuevos. Por un lado, hay riesgos más altos de abusos o de prácticas corruptas, por ejemplo, por la cuestión financiera, por la oportunidad, incluso estrategias de racionalización psicológica y, por supuesto, bajos niveles de control. Y ahí está quizás el vínculo más obvio con el tema de transparencia, por la dificultad que tienen los organismos de control de llevar a cabo inspecciones y auditorías, por ejemplo, o en particular las instituciones que protegen y promueven la transparencia se enfrentan con limitaciones y al ejercer su ejercicio de control. También el control legislativo se vio limitado en varios países debido a restricciones para poder reunirse, por ejemplo, en los comités, en los parlamentos. Algunos, por ejemplo, no tenían manera de votar de manera electrónica en esos comités o en los parlamentos. Todo eso, pues, dificultando el control. Y, por supuesto, también el control social por parte de ciudadanos, sociedad civil, también se enfrentaron con problemas y retos para ejercer su tarea. Como áreas de riesgo es claramente, por ejemplo, la contratación pública bajo las reglas de emergencia, que abre oportunidades para todo tipo de prácticas y errores también, prácticas corruptas, pero también simplemente mala gestión. La distribución efectiva y justa de pruebas, medicamentos, materiales, ayudas materiales, monetarias al sector informal, que es un tema muy importante en Latinoamérica, de la gente que vive al día a día, mercados, por ejemplo, en varios países para ayudar a la gente, pero también a ciudadanos y a empresarios. Es un reto. Y a nivel ya más alto, la influencia indebida por parte de intereses particulares en el mismo diseño de programas de ayuda o de rescate a empresas en distintos. Otro reto que también está vinculado con el tema de la transparencia es la desinformación, que estamos viendo también en varios países y gobiernos que tomaron medidas para ayudar a los ciudadanos a reconocer información falsa, errónea, muchas veces emitida por redes sociales. Y como se mencionó antes, de manera general existe también un riesgo de que algunos gobiernos aprovechen de este estado de emergencia para actuar fuera del estado de derecho, concentrando poderes, limitar la transparencia y la rendición de cuentas y los procesos relacionados. Yo voy a enfocar un poquito en el tema de transparencia pasiva, derecho de acceso a información, también el lado de la transparencia pasiva y la influencia en la toma de decisiones. Si miramos los datos de transparencia pasiva, de acceso a derecho de información, de hecho, en promedio, la calidad de las leyes de acceso a información es mejor que el promedio de la calidad de las leyes en los países de la OCDE, porque muchas veces son más jóvenes, son más recientes y tienen una mejor calidad de jure. Sin embargo, estamos observando en muchos países brechas de implementación
y por la crisis esas brechas de implementación probablemente se vuelvan mayores en estos tiempos. Y puede ser difícil simplemente también cumplir con todos los procesos y requisitos si hay restricciones de salir o de visitar ministerios o entidades públicas. Claramente, cuando existen limitaciones al derecho de información, bueno, primero deberían evitarse. Si son inevitables, por lo menos deberían responder a 3 pautas. Debería existir una base legal en la legislación nacional que permita este tipo de limitaciones, dado unas circunstancias muy específicas. Cualquier restricción debiera ser respetar los principios de igualdad y no discriminación, y debería ser necesario y proporcional al objetivo que quiere lograr. En este caso, por ejemplo, priorizar la salud pública y ser lo menos obstructiva posible para los objetivos declarados y, por supuesto, limitado en el tiempo. Y también, por supuesto, muy importante, asegurar un debate público. Argentina, por ejemplo, emitió una resolución que excluye la suspensión de los plazos administrativos establecidos para la ley de acceso, o sea, excluye a la ley de acceso a información y a la de la protección de datos personales. Eso es una buena práctica. Corea del Sur, por ejemplo, también aprendió del brote de SARS hace un par de años, donde hubo problemas de comunicación, de transparencia, y desde el inicio de esta crisis muy fuertemente resaltó esa importancia de proveer un derecho a saber a los ciudadanos. Escocia, por ejemplo, también aprobó una ley coronavirus que pues también resalta la importancia de mantener el acceso a la información pública. En cuanto a la transparencia activa, tenemos los datos para América Latina ahí son un poco más bajos que en el promedio de la OCDE, con excepción de algunos países como Colombia, México, Brasil y Uruguay. Pero eso es clave para facilitar la rendición de cuentas. O sea, estos problemas de control que mencioné se pueden superar hasta cierto punto a través de acceso a bases de datos en formatos accesibles y reusables, y por supuesto hay que promover su uso. Sin embargo, también vemos que ahí hay un problema fundamental que es ligado a la confianza misma, que ya también se mencionó. Si uno no confía en los datos promocionados por el gobierno, es muy difícil que la transparencia por sí logre realmente los impactos deseados. Y lo estamos viendo, y se mencionó también que algunos países que tienen altos niveles de confianza lograron aparentemente lidiar mejor con la crisis, como algunos países escandinavos. Ahora estoy participando en un estudio de caso sobre confianza en Finlandia, donde esto resalta muy claramente. O sea, es impresionante qué tan importante es la confianza en las instituciones públicas. Y cuando uno mira las determinantes de la confianza, la OCDE tiene varios estudios que muestran que la integridad y la apertura son 2 factores que mejor expliquen el nivel de confianza en las instituciones de un país. Y de eso también la importancia de trabajar esta variable. Ahora brevemente quisiera profundizar un poquito en el tema de la información sobre la toma de decisiones políticas en tiempo de crisis y los riesgos de influencia indebida, tomando en cuenta también que el Consejo para la Transparencia también tiene estos datos sobre cabildeo, que parece ser un área muy importante, porque las consultas hay mayores riesgos en estos tiempos, consultas y transparencia limitadas, muchos procedimientos urgentes y extraordinarios facilitan el acceso, digamos, sesgado a los que toman decisiones. Y una toma de decisión sesgada o incluso simplemente percibida como tal
pueden socavar la confianza de los ciudadanos, quizás aún más. Y de hecho, ejemplos de la crisis financiera de 2008 y después hay varios ejemplos que demuestran cómo algunos sectores o empresas lograron obtener unos beneficios adicionales, digamos. Y también lo que estamos observando es que hay un incremento en actividades de lobby desde febrero, marzo, abril, y también los canales de influencia cambiaron. Se volvieron más digitales, por supuesto, y por ende también más difícil controlar. Por ejemplo, no califican como una audiencia formal. Una videollamada o un chat por WhatsApp es mucho menos fácil controlar. Entonces, 3 medidas para luchar contra eso, para mitigar esos riesgos, sería desarrollar unas pautas y principios claros. En Irlanda, por ejemplo, el Departamento de Salud publicó un marco ético para la toma de decisiones en una pandemia. Es muy importante asegurar y tener mecanismos que aseguren que medidas no urgentes no se incluyan en los procedimientos de emergencia y incluir disposiciones sobre conflictos de intereses en los comités, por ejemplo, y en los paquetes de estímulo. Para resumir 5 puntos, restricciones a la transparencia deben ser excepcionales, si existen, fundadas y limitadas. Es muy importante proteger y promover el espacio cívico, precisamente para que los gobiernos rindan cuentas sobre posibles respuestas ineficaces o incluso antidemocráticas. Hay que poner a disposición del público datos de calidad de forma oportuna. Sin embargo, teniendo en cuenta este nivel de confianza, que puede ser un reto muy grande para algunos países, garantizar la integridad en la toma de decisiones y en la implementación de programas de ayuda. Y finalmente lo que vemos, entre mejor un país esté preparado en tiempos normales en términos de gobernanza pública y específicamente en niveles de integridad y transparencia, mejor logra responder a retos como este y también será más resiliente para crisis en el futuro. Entonces vale la pena invertir en esto y claramente no es transparencia e integridad no es una respuesta que puede demorar para después, sino es parte de una respuesta efectiva frente a la crisis. Muchas gracias. Estamos en el seminario Virus y Democracia, acceso a la información y transparencia en riesgo, que transmitimos en conjunto con el Consejo para la Transparencia y la Tercera. Estábamos escuchando y le agradecemos la intervención a Frederick Boehm, quien encabeza en la OSD el trabajo sobre integridad pública en América Latina, y a continuación le vamos a dar la palabra a Gabriel Del Piazzo, quien es, lo vamos a recordar, presidente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay y además ejerce la presidencia de la Red de Acceso a la Información y Transparencia de América Latina, RTA. Gabriel, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Buenas tardes a Esperanza y a Frederick. Agradezco al Consejo para la Transparencia de Chile, aquí en nombre de su presidente, Jorge Jaraquemada, por la invitación. Y bueno, es un gusto compartir este panel con grandes amigos y con toda la audiencia de la Tercera, a la que también agradezco. Aún en tiempos de pandemia es un gusto poder estar con ustedes reflexionando un poco sobre distintos desafíos que sin duda se nos han presentado en estos meses. Como mencionaban, con muchos de los panelistas integramos la RTA, la Red de Transparencia y Acceso a la Información, en la cual se nuclean a todos los órganos garantes de la región en materia de acceso a la información pública. Y en ese ámbito muchas veces hemos discutido e intercambiado casos en los que referimos a que el derecho de acceso a la información pública salva vidas. Ahí mencionamos distintas situaciones en las que pedidos de acceso a la información determinan medidas por parte de los gobiernos que ayudan a prevenir accidentes o ayudan a una mejor atención en salud. Bueno, esa máxima que muchas veces comentamos en esta época de pandemia adquiere sin duda especial relevancia, porque
precisamente el derecho de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública salva vidas, nos ayuda a cuidarnos mejor, a tener un mejor derecho de acceso a la salud. Todos necesitamos tener la información de cuáles son las estrategias de prevención, de acción también, los protocolos a seguir para evitar contagios, precisamente para mantener una buena calidad de nuestra salud y evitar quedar infectados. También es de interés conocer cómo está la situación sanitaria en el país, cuál es el número de infectados, cómo es la infraestructura, cantidad de camas disponibles, de ventiladores, de respiradores. Sin duda es algo de sumo interés en estos momentos. Y también, sobre todo para los sectores de mayor vulnerabilidad, es qué planes de ayuda económica se han dispuesto en estas circunstancias, que obviamente no solo han tenido un impacto sanitario, sino un impacto social y económico muy importante. Entonces, también la transparencia se impone en esa política de inversión o de gasto público en los sectores más vulnerables o para paliar esas consecuencias de la emergencia sanitaria. Y esta información necesitamos conocerla con certeza. Y esto lo digo porque probablemente en esta pandemia ha sido de las veces donde hemos recibido a nivel de WhatsApp, de redes sociales, de mail, una cantidad tan abundante de información que a veces hace difícil conocer cuál es la realidad. Y bueno, ahí de vuelta la importancia de un Estado, de una administración pública brindando información de manera proactiva y con certeza y además con rapidez, ¿no? Necesitamos tener esta información a un solo clic, ¿no? Por eso, así como Frederick hacía especial hincapié en la transparencia activa, yo quiero poner el énfasis en la transparencia pasiva como una medida elemental y una medida más de combate al virus. Así como es necesario comprar insumos médicos, tapabocas, respiradores, una medida para paliar esta crisis sanitaria es la transparencia activa. Transparencia activa entendida como la información que brinda el Estado de oficio como garantía elemental en estos tiempos de pandemia. Es una garantía elemental siempre, ¿no? Siempre sin duda es parte del derecho fundamental de acceso a la información. Pero en estos tiempos de excepción, en estos tiempos de emergencia que son extraordinarios, entiendo que la garantía se impone con mayor fuerza. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque en tiempos de crisis a veces la emergencia suele ser una excusa tentadora para ejercicio abusivo del poder o para ejercicio desviado del poder. Y son en estos tiempos de emergencia donde, entiendo yo, es especialmente relevante mantenernos apegados al derecho. La emergencia no justifica el no derecho, todo lo contrario. En estos tiempos de emergencia, en donde a veces el Estado adquiere potestades o prerrogativas un poco más intensas, se impone en contrapartida mayores garantías, mayor transparencia, justamente para poder controlar y prevenir ese ejercicio abusivo del poder. Esto, claro está, no quiere decir aplicar las normas previstas en nuestro ordenamiento para situaciones de normalidad. No estamos en una situación de normalidad. Pero de lo que se trata es de aplicar las situaciones que precisamente nuestro derecho en condiciones normales ha previsto para las situaciones anormales. Y en los casos en que tenemos un vacío legal, siempre lo permanente son los principios generales de derecho, los derechos fundamentales, las garantías fundamentales que son permanentes aún en tiempos de excepción. Dentro de estos principios, obviamente, el principio de la transparencia, el de máxima divulgación, adquieren una relevancia fundamental. Y así lo han demostrado diversos países de la región, con aplicaciones, con toda la información sobre el coronavirus, con micrositios en los que específicamente dedicados a difundir las medidas y los protocolos adoptados en relación con la crisis, y también con medidas de conferencias de prensa que han sido habituales
para mantener informada a la población sobre estos temas. Así que en situaciones de excepción, la transparencia no puede dejar de ser el principio, sino que se impone más que nunca como garantía de buena administración y también de tutela del derecho de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. Claro que esto, que en la teoría es fácil de decir, presenta diversos desafíos en la práctica, y voy para respetar el tiempo, a enumerar 4 o 5, sin perjuicio de luego poder profundizar en lo que sea de interés. El primer desafío es el de mantener la privacidad de los datos de salud. Como todos saben, los datos de salud de las personas no solo son datos personales, sino que son datos sensibles, o sea, datos especialmente protegidos, y por supuesto no pueden ser divulgados sin el previo consentimiento de su titular. Bueno, en distintas legislaciones de protección de datos personales, al menos la de Uruguay así lo permite, en situaciones de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos, se justifica la comunicación de datos personales de salud a estos fines específicos. Ahora, esta excepción al principio de consentimiento informado del titular de los datos de salud, primero, aplica solo para la autoridad sanitaria encargada de tomar esos datos como insumo para adoptar las decisiones necesarias para adoptar las mejores medidas de prevención, y luego no supone una excepción a todos los otros principios que también gobiernan el derecho de protección de datos personales, ¿no? Entonces, mantener la veracidad, la finalidad, la seguridad de esos datos, la responsabilidad por su uso, son principios que no admiten tiempos de excepción, de emergencia. El segundo desafío es el de evitar, en mi opinión, el de evitar la estigmatización innecesaria. Y esto quiere decir, así como es un desafío para el Estado transparentar proactivamente la información, también lo es no estigmatizar. Y aquí a veces cuando se divulgan datos por localidades o por niveles socioeconómicos o socioeducativos, de niveles de contagios y demás, creo que hay que ser especialmente cuidadoso. Por supuesto que es de interés público tener el panorama completo de cómo está la situación sanitaria en el país, en los distintos alcaldías o departamentos, los niveles de contagio, para que uno pueda saber también por dónde circula, qué nivel de exposición puede tener. Pero no es necesario bajar a niveles tales de localidades o de niveles socioeducativos que tal vez puedan significar una estigmatización innecesaria. Un tercer desafío es, como mencionaba antes, el de la sobreinformación. Bueno, hemos asistido en esta pandemia a un nivel una bomba de información por distintos medios que verdaderamente hacen difícil saber la realidad de la situación. Un día más escuchamos a expertos que nos dicen que las personas asintomáticas no contagian, pero luego salen a desmentir esto y diciendo que en realidad contagian. Los niños no son vectores, entonces nos preguntamos si por qué no vuelven a clases y no los tenemos, en mi caso, los 4 caminando por las paredes, pero luego salen a desmentirse, bueno, que los niños en realidad sí son vectores de contagio. Entonces tenemos una bomba de información, ni que hablar del origen del virus, si fue artificial, inventado o no, o si es un plan para paralizar el mundo. Bueno, hemos tenido un poco de todo. Frente a eso, de nuevo, la importancia de la transparencia activa, de un Estado que brinde información de manera clara, veraz, completa, genera confianza y evita confusión frente a esa bomba de información. Un cuarto desafío, lo mencionaban anteriormente, es el de las noticias falsas o las fake news, que precisamente esta sobreinformación ha sido el caldo de cultivo ideal para este tipo de noticias falsas. Y con esto quiero ser muy claro, no quiero decir que las redes sociales tengan la exclusividad en las fake news. Creo que las redes sociales son muy buenas, aportan pluralidad de información, y a veces han sido las redes sociales las que han salido a brindar la información veraz cuando el Estado no lo hace o cuando lo hace de manera parcial.
Y esto me lleva al quinto y último desafío que quería comentar para respetar del tiempo, que es el de no confundir la transparencia activa con la propaganda oficial, ¿no? La necesidad del Estado de enviar a la ciudadanía un mensaje veraz en el marco de una campaña de prevención puede a veces justificar determinados límites a los medios de comunicación, como que brinden ese mensaje a determinado horario, con determinada extensión, bueno. Pero, sin embargo, no puede ser admisible siempre que los mensajes difundidos incurran en propaganda o publicidad oficial. Y aquí hago la distinción. Una cosa es transparencia activa, que es brindar información clara, veraz, con un enfoque ciudadano. Es a lo que la ciudadanía le interesa saber para poder cuidarse, para poder evitar contagios y demás. La propaganda oficial tiene otro objetivo, no tiene un enfoque ciudadano, tiene un enfoque netamente gubernamental, es transmitir lo que el gobierno quiere decir y no lo que el ciudadano quiere escuchar. Esa es la distinción conceptual que me interesa marcar como desafío. Y, por ejemplo, se puede ver de manera clara en lo que son las conferencias de prensa de parte de autoridades, que son muy buenas, repito, son muy buenas para brindar claridad en el mensaje, pero que entiendo tienen que quedar abiertas a las preguntas de la prensa, a que justamente se pueda conocer no solo lo que la administración quiere transmitir, sino también lo que la ciudadanía quiere escuchar. Estas son solo algunas de los desafíos que creo que esta situación nos genera. Para respetar el tiempo me quedo por acá, pero por supuesto quedo abierto luego a seguir profundizando o reflexionando con lo que sea de interés. Muchísimas gracias. Le agradecemos la intervención a Gabriel del Piazzo, que es presidente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay y también quien ejerce la presidencia de la Red de Acceso a la Información y Transparencia de América Latina, RTA. Estamos en el seminario Virus y Democracia, Acceso a la Información y Transparencia en Riesgo, organizado por el Consejo para la Transparencia y que esta institución transmite en conjunto con La Tercera. A continuación, le vamos a dar la palabra a Marcos Lindenmeyer, que es jefe de la oficina del Ouvidor General de la Unión y secretario ejecutivo de la Red Nacional de Auditorías de Brasil. Marcos, adelante. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar con tantos amigos de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, que además de amigos también logran el hecho de comprender lo que hablo, con mi castellano un poco cojo, es decir, pero de todos los modos empiezo ahí a hablar un poco desde una mirada global hacia algunas experiencias que estamos ahora sufriendo o viviendo en Brasil, en que se refiere a transparencia y acceso a información. Creo que muchos de nosotros ya somos miembros de la Conferencia Internacional de Comisarios de Acceso a Información, el ICIC. El día 14 de abril publicó una manifestación, una declaración, en que subrayaba la importancia de la transparencia en medio al combate de la pandemia, pero al mismo tiempo hablaba desde una perspectiva más pragmática, o sea, reconocía que tal vez sería importante que los recursos utilizados, humanos o financieros, utilizados para las políticas de transparencia, sufrieran reveses o fueran direccionados al combate directo a la pandemia de COVID. Eso nos pone tal vez en el centro de la cuestión que estamos debatiendo ahora. ¿Hasta dónde se podría hacer esa transferencia de recursos, es decir, segura desde una política de transparencia para la política de combate al COVID? En Brasil, y ahí creo que es un punto importante porque una perspectiva pragmática del derecho de acceso a información nos lleva también a una perspectiva instrumental del derecho de acceso a información en un momento de crisis sanitaria, social y económica. Entonces, que el derecho de acceso a información, además de ser importante instrumento de integridad en ese momento, es importante también para que los ciudadanos, la ciudadanía puedan ejercer los derechos ante el Estado. Y ese es un punto muy sensible ahora en que tenemos personas que de hecho están no están trabajando, están aisladas o están sufriendo por la enfermedad del COVID-19. Así que
En Brasil lo que empezamos a hacer fueron varias medidas destinadas a intentar dar mayor transparencia y de modo más efectivo, pero al mismo tiempo eficiente en los procesos de combate al COVID. En primer lugar, fue proponida una medida provisional, que es una ley que empieza a tener efectos antes de la aprobación al Congreso, y que suspendía, sí, de hecho, parte de las solicitudes de acceso a información en Brasil, solamente en los casos en que la información debería ser buscada en la dependencia, en la oficina, o sea, información personal, en la situación en que aquellos que estaban trabajando en la oficina estaban en teletrabajo y en que esos profesionales estaban en el apoyo directo al combate a la pandemia. Sería algo, una parte muy pequeña de la información. Y además, con atendimiento prioritario a las solicitudes de acceso a información que estuvieran relacionadas al combate a la pandemia. Así teníamos esa excepción. De todos los modos, la medida fue considerada inconstitucional en una decisión de la Suprema Corte y no está ahora en vigor. Lo que teníamos en cuenta en aquel momento era la seguridad jurídica para aquellos que están operando el derecho de acceso a información en medio a ese escenario totalmente atípico. Pero al mismo tiempo, lo que empezamos a hacer fue trabajar desde una mirada de transparencia by design. Creo que ese es el momento ideal para trabajar con esta idea, porque hablamos de comunicación, o sea, estamos produciendo informaciones que sean útiles para la población, para la ciudadanía, para que accedan a los servicios que son emergenciales en una primera mirada. Además, estamos produciendo informaciones de modo que se pueda transparentizar en un modo más sencillo, expedito y tempestivo para la población. Y finalmente también estamos produciendo esa información de un modo en que los conceptos de privacidad y confidencialidad estén desde el principio en todo el proceso de creación de la información. Son nuevas informaciones, son nuevos bancos de datos, son nuevos flujos que están creando por la necesidad de combate a la pandemia. Así que tuvimos ya reuniones en el comité de monitoreo de la crisis para trabajar la idea de transparencia by design y subrayar la importancia de que podamos crear informaciones que sean útiles y que no se pierdan informaciones a lo largo del proceso de combate a la pandemia. Al mismo tiempo, empezamos a indexar toda la información relacionada a gastos, presupuestos sobre el COVID-19 y fornecerla en paneles específicos para la ciudadanía. Así que, en primer lugar, teníamos una acción orçamentaria, presupuestaria, relacionada al combate a COVID, y teníamos entonces un panel específico para las informaciones con los contratos también y, por ejemplo, las expensas de licitación y todo lo demás. Eso se revertió en un fenómeno muy interesante porque también indexamos la solicitud de acceso a información y las manifestaciones de la ciudadanía a la Oidoría General de la Unión. Estamos experimentando un momento de niveles muy grandes de acceso a los canales oficiales de comunicación para denuncias y solicitudes de acceso a información. Comentaba hace poco con nuestros compañeros que hace un año teníamos alrededor de 100.000 procesos, en el semestre y ahora ya tenemos más que 300.000. Así que, y muchos de ellos están relacionados a las informaciones que están transparentizadas por el proceso de transparencia proactiva del COVID. Además, es importante subrayar que después del primer proceso de transparencia de datos sobre el COVID, tuvimos que empezar un proceso
de transparencia de datos de la asistencia emergencial, que fue la segunda respuesta del gobierno hacia las necesidades de emergencia social y económica que estamos viviendo. Ahí estamos hablando de más que 55%, unos 55% de todo lo que se gasta en lo que se refiere a políticas relacionadas al COVID. Entonces, otra vez más, un panel específico, y como respuesta, en poquísimo tiempo tuvimos más que 10.000 denuncias sobre personas que estaban recibiendo en la asistencia y que no se encuadraban en los criterios. Así que el trabajo que estamos desarrollando, es decir, en los meses, se vuelve más a buscar transparentizar esos procesos y los datos de presupuesto y cómo se gasta el dinero público, y también al mismo tiempo traer mecanismos para que se pueda dar acceso a la ciudadanía para que se pueda comunicar con el gobierno. Es importante también subrayar que teníamos desde hace 2012 un sistema federal para acceso a la información, y que en medio de la pandemia se abrió para los departamentos y las alcaldías para que se pudieran acceder al sistema y utilizarlo para tener acceso, para que la ciudadanía pueda tener acceso vía web, en línea, para las informaciones. Así que es un cambio muy grande en poquísimo tiempo. Y en todo ese proceso, es obvio, tenemos como momentos de suceso e insuceso. Y en ese proceso también, esos momentos de insuceso son importantes porque comprendemos y aprendemos muchísimo, principalmente por el control social y el control social de la prensa en Brasil, que creo que en esos últimos meses fue más que nunca importantísimo para asegurar los derechos de acceso a la información y de la transparencia. Creo que ya estoy en mi tiempo, entonces, bueno, creo que después podemos hablar un poco más por las preguntas que lleguen. Muchísimas gracias. Estamos en el seminario Virus y Democracia, Acceso a la Información y Transparencia en Riesgo, que organiza el Consejo para la Transparencia y transmite en conjunto con La Tercera. Escuchábamos recién a Marcos Lindenmeyer, jefe de la Oficina del Oidor General de la Unión y secretario ejecutivo de la Red Nacional de Ouvidorías en Brasil. Y para cerrar esta ronda de intervenciones, le vamos a dar a continuación la palabra a Esperanza Zambrano, quien es la subdirectora general de reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España. Esperanza, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes desde España. Muchísimas gracias al Consejo para la Transparencia por la iniciativa y a La Tercera por ayudar a difundirlo, ¿no? La ventaja o desventaja de ser la última es que ya se ha dicho casi todo, pero quería aportar un poco la experiencia que hemos tenido desde España, y por eso quería comenzar la intervención hablando de lecciones aprendidas, ¿no? Lecciones aprendidas desde la perspectiva de un país que llevamos en estado de alarma desde el día 14 de marzo, pero viviendo las consecuencias de este virus desde antes, ¿no? Como probablemente ustedes sepan, España fue, juntamente con Italia, el segundo país en Europa al que saltó el virus una vez que se originó en China, con lo cual hemos tenido desafortunadamente tiempo para aprender de nuestros propios errores, y yo creo que podemos ser no un ejemplo, pero sí pues un espejo de lo que no se debe de hacer o de lo que se puede mejorar en aquellos países de la región latinoamericana donde desgraciadamente el virus todavía está presente y está presente con fuerza, ¿no? Lecciones aprendidas, y comienzo por algo que Jorge Jaraquemada lo comentaba en su intervención, ¿no? En primer lugar, la previsión y la adaptación de nuestros procedimientos y de nuestros métodos de trabajo, ¿no? Hemos pasado de trabajar presencialmente a convertir nuestras casas en oficinas, con todo lo que ello conlleva desde el punto de vista de seguridad en las redes, de seguridad en el tratamiento de información personal que realizamos, y sobre todo a la hora de garantizar que los procesos continúan ofreciéndose a los ciudadanos con las máximas garantías, ¿no?
En España, a semejanza de otros países de la Unión Europea y de la región latinoamericana, también la declaración de crisis sanitaria, la emergencia sanitaria, la pandemia, ha supuesto la declaración de la suspensión de los plazos administrativos, ¿no? Es decir, la Administración ha tenido que atender, digámoslo así, una prioridad urgente e inevitable, ¿no? Y así ha tenido que adaptarse, y en España, como digo, en otros países también, se han suspendido la tramitación de los plazos, ¿no? Los procedimientos administrativos, ¿no? Ello ha supuesto, por supuesto, una afectación directa a la tramitación de las solicitudes de acceso a la información, porque a pesar de que en la declaración de alarma se preveía que todas aquellas solicitudes de acceso que estuvieran relacionadas con información directamente vinculada a la declaración del estado de alarma, es decir, la gestión de la crisis sanitaria, y que esa suspensión de plazas no se aplicaría en estos procedimientos, la realidad ha demostrado que han sido pocas las solicitudes de acceso a la información pública que han sido tramitadas, y por lo tanto también la actividad de control que desarrollamos desde el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se ha visto limitada, ¿no? En segundo lugar, lo mencionaba también en su intervención en Gabriel, ¿no? La comunicación institucional no es transparencia. Es decir, en España hemos sido testigos de ruedas de prensa diarias por parte de distintos responsables públicos. Les estoy hablando de ruedas de prensa con muchísimos datos, con muchísima información, con representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de distintos ministerios, comparecencias semanales del presidente del Gobierno con una duración extraordinaria, con comparecencias por parte de los ministros portavoces una vez que se celebraba Consejo de Ministros, que se vienen celebrando 2 veces a la semana, cuando normalmente se celebran una vez a la semana. Es decir, se ha comunicado muchísimo acerca de la gestión que se estaba realizando por parte del Gobierno de la crisis, pero ¿es eso transparencia? Nosotros desde el Consejo, y yo creo que es un elemento también de debate, y creo que los colegas y amigos que me han precedido en el uso de la palabra estarán de acuerdo, aportar mucha información, aportar muchos datos no es transparencia si no se proporciona la información que los ciudadanos solicitan. Como hablaba también Gabriel, ¿no? La publicidad activa, el derecho de acceso, ¿no? Como 2 caras de la misma moneda, deben de estar vinculados al interés de los ciudadanos. Si no, nos estamos convirtiendo en meros oyentes de propaganda pública o de comunicación institucional, como digo, ¿no? En España hemos tenido una cierta falta de información, por ejemplo, relativa sobre la contratación pública, un elemento clave, como señalaba Frédéric, ¿no? Para controlar posibles casos de corrupción o garantizar la integridad pública en todos los procedimientos de contratación, ¿no? Como les digo, también la no tramitación de las solicitudes de acceso a la información, ¿no? Problemas también derivados en los momentos iniciales de las coberturas de prensa de las comparecencias de los distintos representantes gubernamentales, ¿no? Gracias a la acción de los medios de comunicación hemos pasado de ruedas de prensa donde las preguntas eran controladas y las respuestas eran únicas, sin posibilidad de contrapreguntar, a ruedas de prensa donde el representante público no sabía qué se le iba a preguntar, ¿no? Y a lo mejor me pueden decir, es la premisa básica, ¿no? Para garantizar la libertad de información, ¿no? La posibilidad de realizar preguntas y de incluso originar un debate con una contrapregunta y con incidencia en los asuntos que al periodista o al medio de comunicación concreto le puede interesar, ¿no? En España hemos tenido ciertamente problemas con eso, ¿no? Y gracias a la actuación de los medios de comunicación, a la insistencia y la presión que han realizado, finalmente se ha revertido esta situación, ¿no? También como lección aprendida me parece fundamental información actualizada y de calidad. Yo creo que prácticamente todos los intervinientes han hablado de las fake news, ¿no? De cómo hemos recibido centenares de WhatsApp, de correos electrónicos, proporcionándonos información que muchas veces nos creíamos, y yo creo que el gran caldo de cultivo de las fake news es precisamente no tener una fuente de información clara, fidedigna y en la que confiemos, ¿no?
también se hablaba anteriormente, ¿no? La confianza en los datos es fundamental, es decir, si la ciudadanía no confía en que los datos que le proporciona el gobierno son fiables, son adecuados, están actualizados, al final va a utilizar otras fuentes de información que satisfacen más sus intereses o las que confían más, ¿no? Es decir, esta gestión de los datos y de la información es fundamental. Y es fundamental, y yo aquí también quiero poner el eco, y especialmente difícil en los países descentralizados. Es decir, nosotros, la centralización de la gestión se ha producido, la gestión de la crisis se ha producido por parte del gobierno central, pero España es un país descentralizado, con lo cual los datos, el origen de los datos eran las comunidades autónomas. Hemos visto y continuamos viendo cómo los datos ofrecidos a nivel individual por las comunidades autónomas no se corresponden con los datos que se ofrecen a nivel central, cuando estos datos últimos es una suma de los datos que le proporcionan a nivel autonómico. He tenido ocasión, antes de la conexión, de leer un poco la página web de La Tercera, ¿no? Un poco las últimas noticias, y veo que los problemas son comunes. ¿Cómo se están contabilizando los afectados? ¿Cómo se contabilizan los fallecidos? Cambios de criterios en cuanto al cómputo. Es decir, me consuela o me desconsuela, mejor dicho, que continuemos absolutamente con los mismos problemas. En España hemos tenido cambios de criterio a la hora de contabilizar tanto los afectados como los fallecidos, lo que ocasiona no solo un problema y una distorsión en la opinión pública acerca de cómo se está gestionando la crisis y, sobre todo, si esa gestión o si esa solución de la emergencia sanitaria está próxima, sino una desconfianza en la información que se nos suministra por parte del gobierno, ¿no? Yo creo que es esencial hablar de calidad de los datos y de una fuente fidedigna de la información, ¿no? El futuro que viene, ¿no? Una vez que ya hemos aprendido alguna lección, creo, y me gustaría llamarlo así, como una lección aprendida, ¿qué tenemos por delante, ¿no? Para nosotros ya es un futuro prácticamente inmediato. Nos encontramos en España en distintas fases en función de la región, pero ya en un proceso de desescalada y de incorporación a la vida cotidiana y a la normalidad, ¿no? En primer lugar, se ha mencionado anteriormente, yo creo que sí es posible que sea algo consustancial como reacción a crisis de esta envergadura, y es una restricción a las libertades y a derechos fundamentales, ¿no? Nos pasó con el 11S. Ahora nos parece muy común que todos nuestros datos, cada vez que cogemos un avión, estén a disposición de todas las autoridades por las que pasa nuestro avión. Pero yo recuerdo allá en el 2004, porque además me encontraba yo trabajando precisamente en Bruselas, en el Parlamento Europeo, cómo la normativa europea de datos PNR, los datos que se iban a proporcionar, Passengers Name Records, que se iba a proporcionar a Estados Unidos, supuso toda una alteración de nuestro sistema mental de protección de nuestros derechos y libertades, ¿no? Ahora lo asumimos, es decir, sabemos con cierta naturalidad que nuestra información personal, cada vez que cogemos un transporte público, más en concreto un avión, va a estar compartido por distintas autoridades y desconocemos un poco también qué uso posterior puede hacerse del mismo, ¿no? Con ello no estoy defendiendo, por supuesto, que se realice. Sin embargo, estoy poniendo de manifiesto un hecho, una realidad, y es que tenemos experiencias previas similares, ¿no? Podríamos decir, aunque por supuesto los términos de seguridad ahora se corresponden con garantías o con medidas o que afectan a la salud pública, ¿no? Yo creo que en prácticamente todos nuestros países se están desarrollando aplicaciones de control de los afectados por el coronavirus, ¿no? En España, ayer se aprobó por parte del Gobierno una nueva normativa que va a ser aplicada en la fase posterior, una vez que superemos la pandemia, y, por ejemplo, la declaración de la enfermedad, de ser portador del virus o de haber tenido el coronavirus, va a ser de declaración obligatoria, es decir, se está obligando, como, bueno, podría plantearse desde el punto de vista de la gestión de la salud pública, que toda persona que se considere que puede estar afectado debe obligatoriamente comunicarlo a las autoridades para realizar un control, ¿no? Volviendo también a la página de La Tercera, ¿no? Una de las noticias salía precisamente y era al respecto, ¿no? Una persona decía, yo no comuniqué que tenía coronavirus y lo volvería a hacer lo mismo, ¿no? Es un debate también que está ahí, ¿no? Es decir, ¿en qué medida también se me puede pues estigmatizar en mi puesto de trabajo respecto de mi círculo social si se hace público que yo he sufrido la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema que también hay que plantear, ¿no?
el mayor reto, ¿no? Como pasó también con las medidas relativas a la seguridad ciudadana, con los atentados del 11S y con los atentados que vinieron después, ¿no? a nivel mundial, ¿no? Lo fundamental es el equilibrio entre el fin legítimo, que es la protección de la salud pública, un fin legítimo que además nos afecta a todos, no debemos olvidar, pero también en la garantía y en la protección de nuestros derechos y libertades fundamentales. Es decir, este necesario equilibrio, desde mi punto de vista, debe de partir por restricciones puntuales y limitadas en el tiempo a estas libertades y derechos fundamentales, canales para poder comunicar pues, excesos en estas restricciones o en la violación de nuestros derechos y libertades y, sobre todo, mecanismos de control, mecanismos de garantía que de forma independiente a las medidas que se hayan podido adoptar a nivel gubernamental puedan garantizar, puedan salvaguardar el derecho de los ciudadanos, ¿no? Es decir, estamos hablando de restricciones al movimiento, estamos hablando de restricciones a nuestro derecho a la protección de datos de carácter fundamental, pero en ningún caso creo que debamos asumir y debamos normalizar que ante cualquier situación de emergencia se puedan ver vulnerados nuestros derechos, que por otra parte nos ha costado tantísimo alcanzar y conseguir una adecuada protección, ¿no? Es decir, creo que debemos ser conscientes y a nivel de todos nuestros gobiernos es algo que no debemos perder nunca de vista, que el equilibrio es necesario y que las medidas de garantía de nuestros ciudadanos también lo son, ¿no? Entonces, bueno, eran unas ideas que quería aportar y, por supuesto, estoy abierta al debate y a cualquier pregunta que se pueda realizar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Esperanza Zambrano, la subdirectora general de reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Y con la intervención de Esperanza estamos cerrando esta ronda de intervenciones. Por el tiempo, les voy a entregar a cada uno de ustedes un minuto para que puedan redondear, puedan plantear qué tema quizás es el que más les inquieta. Yo les dejo una provocación que va en la línea de lo que varios de ustedes han mencionado, en un momento en que quizás se necesita más datos que nunca para poder frenar o traquear o estar atento al control de la pandemia, y eso a la vez genera un problema de, bueno, estos datos personales, cómo se disponibilizan, cómo se colocan para que tengan la menor cantidad de invasión a las vidas de las personas. ¿Cómo podemos lidiar con esa tensión en un minuto de nuevo, donde los datos son importantes, pero donde las personas siguen requiriendo esa protección personal que muchas veces está en la mano de los organismos de transparencia o de control o de monitoreo de los datos personales? Voy a partir esta ronda de cierre, como les digo, un minuto por motivos de tiempo, con Jorge Jara Quemada del Consejo para la Transparencia de Chile, su presidente. Jorge. Gracias, Sebastián. Mira, yo quisiera enfatizar lo siguiente. A mí me provoca un poco de pavor este concepto de que se habla de la nueva normalidad, en el sentido de que de esta situación vamos a salir muy afectados, y yo me temo que cuando se habla de la nueva normalidad se quiere decir que en el fondo los derechos personales, individuales, las libertades civiles pretenden ser constreñidas, o que no sea solamente por un momento de transición afectado por la pandemia, sino que de esto podemos vernos todos saliendo menos libres de una manera permanente. A mí me llama mucho la atención algo que señaló Frederick en su intervención, que países escandinavos, donde tienen niveles de integridad y de transparencia mucho más fuertes que en América Latina, y por lo tanto la confianza institucional también es mucho más robusta, ellos aceptaron o adhirieron de una mejor forma a las medidas restrictivas, que en muchos casos fueron o han sido menos intrusivas que las que han empleado en nuestros países. A mí me preocupa enormemente, por ejemplo, la facilidad con que algunas de nuestras autoridades locales en nuestro país han pedido o insistido en estas cuarentenas masivas y permanentes. Creo que no se dan cuenta que eso es como encarcelar a las personas en sus propias viviendas. Yo entiendo
que pueden haber argumentos muy significativos para restringir ciertas o limitar ciertas libertades. Pero lo que hay que entender es que en un Estado democrático esas libertades no pueden llegar a restringir los derechos en su esencia, porque allí ya estamos en otro plano. Y yo creo, sin duda, que en esto la transparencia juega un rol vital, porque a mayor transparencia, obviamente se genera una mayor credibilidad, y esta mayor credibilidad posibilita una recuperación de las confianzas institucionales, pero además permite un escrutinio social que impugne permanentemente ciertos avances que creo que en Chile no se han dado de la manera que lo ha sido en otros países de América Latina, pero que pueden llevar a tener incluso un retroceso democrático. Es decir, yo creo que detrás de estas cuestiones nosotros debemos estar muy alertas a que se produzca una cierta regresión autoritaria en términos de que salgamos, como decía, menos libres de esta situación o con un anhelo de ciertos gobiernos de que las limitaciones no sean transitorias, sino que más bien de carácter permanente. Gracias. Muchas gracias, Jorge Jaraquemada, presidente del Consejo para la Transparencia de Chile. Le doy la palabra para el cierre. Le recalco que ojalá sean lo más breves posibles a Frédéric Boehm, quien encabeza el trabajo sobre integridad pública en América Latina de la OSD. Sí, muy brevemente para retomar ese dilema entre confianza, o sea, la transparencia llevando a la confianza, o si se necesita una confianza para que la transparencia pueda tener un impacto. Yo creo que va a ser muy importante trabajar, y quizás ahí está el vínculo con la comunicación que mencionaron varios de ustedes, y los datos y la transparencia. Habrá que hacer más esfuerzo en explicar el origen de los datos, la metodología de los datos, construir esa confianza en los datos de los prestados por las entidades públicas. Y vimos que en varios países, de hecho, la confianza subió gracias a la crisis. Ahí quizás también la pregunta es cómo mantenerla arriba, y los países donde no fue el caso, pues tienen la tarea en mirar, en pensar quizás más en esta idea de restablecer la confianza de los ciudadanos. Muchísimas gracias, Frédéric Boehm, desde la OSD. Le doy la palabra para su cierre a Gabriel del Piazzo, quien es el presidente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay y que encabeza la RTA, Red de Acceso a la Información y Transparencia de América Latina. Gracias. Simplemente poner el énfasis en que la situación de emergencia no justifica el no derecho. Y acá, cuando ayer leyendo y preparando un poco esta charla, encontraba un pensamiento de Donoso Cortés que quiero compartir, que era un filósofo español, que decía lo siguiente, hace muchos años, pero con plena aplicación al día de hoy. Dice, el legislador que en tiempos de disturbios y trastornos aspira a gobernar con las leyes comunes es un imbécil. El que aún en tiempos de disturbios y trastornos aspire a gobernar sin ley es un temerario. ¿Qué quiero decir con esto? Emergencia no justifica el no derecho, medidas excepcionales sí puede justificar, correlativamente se imponen más que nunca con mayor intensidad las garantías y derechos fundamentales. Muchísimas gracias, Gabriel del Piazzo. Le doy la palabra ahora a Marcos Lindermeyer, que es jefe de la Oficina del Ouvidor General de la Unión y secretario ejecutivo de la Red Nacional de Ouvidorías de Brasil. Bueno, veo que hoy estamos viviendo un momento de transición desde un paradigma de tutela casi incontestable del Estado sobre nuestra privacidad. Ahí tiene algunas cuestiones relacionadas a la confianza, por supuesto, a las nuevas leyes y marcos normativos de protección de la privacidad y de esos derechos. Y es importante que en ese escenario se perfeccionen los mecanismos de accountability y de integridad y de transparencia sobre cómo están los gobiernos tratando nuestros datos en el proceso legítimo de combate al COVID. Pero legitimidad está bajo un Estado de derecho, como nos acuerda Gabriel.
Así que es importante que esta finalidad pública y legítima del tratamiento de los datos personales esté clara y evidenciada por un mecanismo robusto y rígido de accountability e integridad, que está basado en la transparencia en mucha parte. Muchísimas gracias a ti, Marcos, y vamos a cerrar agradeciéndoles a todos por haberse acotado tan bien al tiempo que les había pedido con Esperanza Zambrano, que es la subdirectora general de reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España. Esperanza, creo que tienes el micrófono silenciado. Ya, hola. Ahí está perfecto, sí. Toda tuya la palabra. Sí, gracias. Bueno, en la línea de lo que se ha dicho, ¿no? Estamos ante una situación excepcional y las medidas han de ser excepcionales, pero en ningún caso deben de ser ni excesivas ni abusivas, ¿no? Poniendo un poco el foco en lo que planteaba Sebastián, la privacidad, yo creo que nuestras normativas nos dan las herramientas para poder controlar el uso abusivo o la vulneración, digamos, más allá de lo que la normativa lo prevé, de nuestro derecho a la protección de datos, ¿no? El principio de finalidad y el principio de calidad de los datos son esenciales. La finalidad, es decir, ¿para qué se está recabando? ¿Para qué se puede recabar la información? Es decir, debemos de acotar y se debe de acotar muy bien para qué se recabe información personal de los ciudadanos y qué finalidad tiene ese tratamiento. Y en segundo lugar, el principio de calidad de los datos, es decir, el uso de la información debe de realizarse por el tiempo estrictamente necesario para realizar o para salvaguardar esa finalidad que el tratamiento tiene, ¿no? Es decir, yo creo que son elementos esenciales que, bueno, al menos en España sí se están garantizando. Tenemos una autoridad en materia de protección de datos de carácter personal que está muy pendiente de que se estén dando todas las garantías en ello, ¿no? Entonces, volvemos también a la idea también que señalábamos, ¿no? Garantías de control, que los ciudadanos puedan dirigirse a organizaciones independientes que puedan garantizar sus derechos y pueden conocer aquellas situaciones de abuso o de uso excesivo de estas limitaciones que yo creo que todos estamos de acuerdo son un poco consustanciales a la situación de emergencia sanitaria que vivimos, ¿no? Es decir, temporalidad, puntualidad en las restricciones y sobre todo garantías de que no se cometan excesos. Muchísimas gracias. Y con las palabras de Esperanza Zambrano estamos cerrando este seminario de Virus y Democracia, acceso a la información y transparencia en este momento de riesgo a nivel mundial, que organizó el Consejo para la Transparencia y que se transmitió en conjunto con La Tercera. Le quiero agradecer a Jorge Jara Quemada, a Frederick Boehm, a Gabriel del Piazzo, a Marcos Lindermeyer, a Esperanza Zambrano y a todos ustedes que presenciaron esta transmisión. Este contenido quedará disponible también en el sitio web de La Tercera en las próximas horas. A ustedes les agradecemos por su presencia y los dejamos invitados a que estén pendientes de las actividades que durante esta pandemia está realizando el Consejo para la Transparencia y también de los contenidos que día a día publica La Tercera. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada. Gracias. Muchas gracias.